Dios les bendiga, amigos y hermanos, en esta hermosa ocasión. Estamos gozosos, contentos en esta preciosa noche que el Señor nos regala, ¿verdad? Este es su programa, Café entre Siervos, y hoy estamos, ¿verdad?, agradecidos con Dios por la presencia de nuestro hermano pastor, ¿verdad?, que nos visita en esta noche. Lo dejo para que él dé una introducción, se introduzca, ¿verdad? Así que, hermano. Primero y antes que nada, hermano, damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar con ustedes en este día. Mi nombre es Fernando, para los que no me conocen. Pastoreamos aquí en la ciudad de Carson, California, Amén. la iglesia Bethesda. Y pues estoy agradecido. Espero que lo que podamos hablar el día de ahora pueda ser de edificación, hermano. Amén. Para Gloria a Dios. los oyentes. Gloria a Dios. Hermanos, como siempre es costumbre, nosotros iniciamos con una lectura bíblica, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en el Salmo 24, unos versículos. Dice la palabra del Señor, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego dice la Biblia, el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Verso 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Preciosa la palabra, hermano. Y nos sentimos complacidos, ¿verdad? Es la primera vez que tenemos en nuestro programa a un pastor en activo, ¿verdad? Todos mis hermanos han estado participando, los miembros de la congregación, pero nos alegra, hermano, de tenerlo por aquí en esta noche. Y quisiera comenzar con la siguiente pregunta. El hermano Fernando Martínez, ¿nace en cuna evangélica o se convierte en el camino? No, hermano, yo nací en la Ciudad de México y como la mayor parte de mi familia, católico, sí, claro. Por herencia. Sí. Y en el año 1989 nuestros padres nos traen para Los Ángeles y aquí es donde conocemos el Evangelio. Tenía yo 11 años cuando llegué aquí. Oh, de 11 años. 11 años tenía yo. Toda nuestra niñez, hasta los 11 años, asistimos a la iglesia católica. Amén. Y cuando llegamos aquí, comenzamos a asistir. Mi tío el que nos trajo, ya era cristiano. Nos comenzó a llevar a la iglesia. Okay. Y nosotros no nos preguntaron si queremos ir, nos llevaban. Nomás nos llevaban. Sí, claro. Y yo fui sin convicción hasta los 13, 14 años que sentí la presencia del Señor. Yo no sabía lo que era la Biblia o lo que, mejor dicho, lo que decía la Biblia. Correcto. Nos enseñaron los 10 mandamientos en la iglesia católica, claro. Pero yo conocí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me conoció sin que yo lo conociera. Amén. Una vez, hermano, yo como todos los días íbamos a la iglesia y un día yo me sentí con una alegría que nunca había sentido. Y cuando salí, se acabó el servicio, yo siempre salía a jugar con los jóvenes y con los adolescentes. Clásico. Pero ese día, hermano, pasó algo en mi vida. Y yo me sentía tan contento, yo quería abrazar a todo el mundo, quería abrazar a mi papá, a mi mamá. Y no supe cómo manejar esa emoción. Amén. Hasta que me subí al carro de mi papá. Y allí yo me quedé asombrado de cómo yo me sentía. Dije, pero ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué me siento así? Sí. O sea, yo cada que iba a la iglesia, recordemos que yo tenía 11 años cuando comencé a ir. Claro. No me interesaba lo que decían, me burlaba de cómo aplaudían. Sí, me imagino. Y cómo bailaban, danzaban. Sí, y nosotros los imitábamos y jugábamos. Sí, por supuesto. Pero ese día que el Espíritu Santo me tocó, hermano, fue el inicio de mi conversión. Porque entonces yo no sabía que era el Espíritu Santo, yo no sabía que era Dios. Pero cuando allí sentí ese gozo, esa paz que nunca había sentido, entonces ya me quedé un poco pensativo. La próxima vez que fui al servicio, dije, yo quiero sentir eso.
Y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba envuelto en la presencia del Señor sin que yo me diera cuenta, sin que yo supiera, Espíritu Gloria a Santo, Dios. tócame, Gloria a Dios. nada de eso. Sí, sí, sí. Entonces con el tiempo dije, pues este es Dios, es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y ahí es cuando no pasaron muchos días que yo vengo sin decirle a los pastores, hermano. En aquel tiempo yo era muy penoso y todavía soy penoso, pero era más penoso en aquel tiempo. Sí, sí. Y yo solito vine y dije, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, quiero servirte. Y me entrega el Señor, y de ahí comenzó ahí es donde me convertí, hermano. ¿Qué edad tenía ya para ese entonces? 13, 14 años. 13, 14. Es decir, que habían pasado unos 2, 3 años. 2, 3 un años. lapso de tiempo de 3 Sí. años más o menos. O sea, ¿qué es lo que el Señor venía tratando en su corazón? ¿Qué es lo que usted dice, me explica, ¿no? Que tú tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue la experiencia? Como le repito, yo sentí algo diferente, pero yo no sabía qué era. Claro. Ahorita en cualquier lado que vamos, oramos, o en la iglesia, claro, sentimos la claro. presencia de Dios, lo identificamos. Por supuesto, sí. Pero en aquel tiempo yo no lo sabía identificar, no sabía qué era. Lo único que sabía es que había un gozo en mi corazón. Yo sentía amor por todos los hermanos, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. Los quería abrazar en ese momento, hermano. Sí. Y ahí es donde comencé a sentir yo, es por eso que le decía yo anteriormente, el Espíritu Santo me conoció, yo no lo conocía. Sí. Y de allí quise yo saber por qué me sentía así. Y por qué me sentía alegre, en paz, tranquilo. Y de ahí cuando me di cuenta que era la presencia de Dios, entonces comencé a buscarla ya. Yo por mi propia cuenta, ahí es donde yo comencé a estudiar la palabra de Dios, a poner atención en la iglesia. Sí. Y ya me llenaba la palabra. Antes las predicaciones no las he escuchado porque me la pasaba entretenido, jugando. En aquel tiempo no había tanto teléfono como ahora. No, claro que no había tantas distracciones. Abajo de las bancas o Sí, distrayéndonos. Pero ahí es donde comencé a escuchar la palabra de Dios y comenzó a llenarme. Cuando comencé a gozarme en las alabanzas, comenzaron a llenarme. Y de ahí, hermano, no solté al Señor, porque yendo a la escuela yo quería estar en la presencia del Señor. Ayunaba, hermano, fíjense. Ya desde esa edad no le decía yo a nadie, pero yo me ponía a ayunar. No comía en la escuela, pero venía yo bien gozoso, hermano. Hermano, usted está mencionando de que, ¿verdad? Un joven de aproximadamente 14 años ya tenía ese anhelo de saber, de experimentar qué era la presencia de Dios. ¿Por qué sentía eso usted en su corazón, ¿no? Cuando lo ministraba el Espíritu Santo? ¿Se buscaba a Dios de diferente manera en ese entonces, en esos años? ¿Qué ha cambiado de esos años hasta la fecha? Creo que han cambiado muchas cosas, hermano. Definitivamente que la presencia de Dios no cambia, ni Dios cambia, pero la forma de buscarla era muy diferente. En aquel tiempo la iglesia nos quedaba aproximadamente a 2 millas de nuestra casa. Sí. Y yo me salía 2 horas caminando. Yo me iba a las 5, el servicio empezaba a las 7 y yo me iba a las 5. Sí, claro. Estaba yo a las 6, no llegaba el pastor, ni los diáconos, nadie, y yo ya andaba merodeando allá afuera. Y andaba yo desesperado, yo quería entrar. Estaba en el primer amor. Estaba en mi primer amor, hermano. Amén. No, creo que me pregunta usted qué es lo que ha cambiado. Creo que, hermano, yo creo que hay mucha distracción en el mundo en estos tiempos. Sí, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y hay una distracción tan grande, y no que no la había anteriormente. Sí, claro. Simplemente que era de otra forma, pero ahora esta distracción se ha metido en nuestros hogares en forma de tecnología, de redes sociales, televisión. Hay mucha distracción que siento yo a la experiencia que yo he mirado en la iglesia, hermanos. Miro que la iglesia está muy distraída. Sí, Los adultos en el trabajo, en los quehaceres de la vida, los jóvenes, los niños en la escuela, en las redes. Y cuando queremos apartar tiempo para Dios, incluso dentro de la iglesia batallamos. Sí. Porque en la casa, lastimosamente, la mayoría de personas no buscamos de Dios en la casa. Sí. Hay mucha distracción. Y cuando venimos a la iglesia nos cuesta entrar. Entonces es por eso que se mira la diferencia entre cómo se adora ahora y cómo se adoraba tiempo atrás. Yo sí miro una diferencia. Y me llama la atención lo que se menciona, porque vaya, para el año 2004, si no me equivoco, yo estaba empezando en los caminos de Dios, y yo me recuerdo que habían salido una especie de
como una calculadora. Y creo que en la pantalla era tan chiquita que apenas cabían 2 líneas de un versículo bíblico. Y venía precargada ese aparatito con versículos de la Biblia, pues prácticamente. Y estaba alrededor de unos $150 quizás para aquel entonces, y para mí una gran tecnología, ¿no? Porque para el año 2005 yo me recuerdo que mi primer compañero llevó un teléfono, un flip phone con la primera cámara, y es verdad, una de las compañías famosas ahorita. Y yo cuando llegué a trabajar en la compañía donde estuve en ese entonces, el manager todavía traía un tremendo telefonote, así que casi le bajaba el pantalón, ¿no? De lo pesado que era. Un tabique. Y traía un beeper así, y esa era tecnología en ese entonces todavía, los StarTACs que estaban de moda, los Motorola. Pero creo que la tecnología ha venido a revolucionar, ¿verdad? La vida, en algún sentido para bien para nosotros, pero en otro sentido para mal. Como usted lo mencionaba, bien lo mencionaba, que muchas veces nos distrae, y aún a los adultos, hermano. Aún a los adultos nos entretiene tantos programas que hay hoy en día, diferentes plataformas donde uno puede, a modo de pago, usted puede mirar la programación que usted guste en su casa, en la comodidad de su casa, y quieras o no, ¿verdad? Eso quizás va sumando a nuestra manera de vivir cotidiana, y a la vez restando nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, claro, lo que usted me menciona, y le preguntaba eso, es porque es bueno saber, ¿verdad? Una persona que cruzó desde años bien atrás, antes que nosotros todavía, y que ha tenido la oportunidad de ver cómo se ha venido moviendo, ¿verdad? La iglesia, cómo ha venido cambiando la iglesia, cómo hoy en día se ve un desinterés, ¿correcto? De parte del joven, hoy no hay un compromiso. Yo he sabido bueno, al menos yo fui, cuando yo me entregué al Señor en el 2003, me recuerdo que mi anhelo era que bautizarme al Señor, y yo que me bautizara. Fui a un retiro de caballeros, y yo quería que el Espíritu Santo me bautizara, y fui por eso, y me regresé bien enojado porque el Espíritu Santo no me bautizó, y yo venía bien molesto, y eso era mi todo. Yo me le ponía enfrente al predicador que estaba ministrando en el retiro de caballeros porque me tocara y yo recibir el Espíritu, y no pasó nada. Entonces, pero poco a poco vamos viendo cómo se va disolviendo ese interés, ¿no? en la vida de los jóvenes hoy en día. Sí. ¿Viven un evangelio diferente, pastor? A la experiencia que nosotros tenemos 8 años en el ministerio, hermano, y hemos trabajado con pastores antes de eso también. Sí. Creo que una vez que una persona se compromete a seguir a Cristo y no permite que lo distraigan, creo que podemos mantenernos en el camino. Pero, les repito, la experiencia que yo tengo, no sé si esto sea en todos, pero la experiencia que yo he tenido con los hermanos en las iglesias, sí, es la distracción, sí, la falta del conocimiento de la palabra. Cuando digo la distracción, es a lo que dije anteriormente, sí, muy distraídos. La falta de conocimiento de la palabra es lo que usted mencionó hace un momento, que usted quiere que el Señor lo bautizara. Yo he ido a retiros, hermanos, donde hermanos han salido frustrados porque Dios no les habla. Sí, claro. Y eso solamente demuestra que no conocemos la palabra de Dios. Porque queremos que Dios nos hable cuando nosotros queremos que nos hable. Y en ese momento pues no pasa nada. Sí, claro. He mirado decepciones en los cristianos porque oran por un enfermo y el enfermo no sana. Sí. Entonces se decepcionan de Dios. Sí. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hermano, y conocemos la palabra de Dios y conocemos a Dios, cómo Dios obra, entonces, hermano, uno comienza a caminar en paz en medio de la tormenta. Puede caminar en paz en medio del problema, porque la Biblia nos muestra que Dios es el resolvedor de todos nuestros problemas. La Biblia nos muestra que Dios es el que nos ayuda a camina con nosotros en medio de todos los problemas. Dice la Biblia, son muchas las aflicciones que tiene el justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Amén. Pero las aflicciones las vamos a tener. Las vamos a tener que cruzar. Entonces, a la experiencia que yo tengo, hermanos, es que cuando llega el problema y la persona no está cimentada en la palabra, en el conocimiento de la palabra, es cuando muchos caen. He mirado muchos caer, hermano, sí, por lo mismo. Hay personas que andan buscando profecía aquí, profecía para allá. Si predica el pastor local, no viene nadie. Si trae un predicador invitado, se llena la iglesia. Amén. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque no conocemos la palabra. Y porque queremos que nos profeticen solamente. No importa que estemos mal, que estemos
en pecado. Lo que queremos es que venga alguien que nos diga, siervo, tú eres mi hijo, que bendición y prosperidad. Y queremos las profecías que nos gustan. En cuanto viene un pastor a no profetizar, pero a confrontar a la persona con su pecado, Sí, no quieren saber nada del pastor. Sí. Eso no nos gusta. sí. Y es lo que más necesitamos. Quitamos, ¿no? Este pastor me gusta, este no me gusta. Correcto. Mi predicador favorito, dice. Sí. Ese pastor me encanta, me encanta. Correcto. Ahora mire, le comparto a nuestro hermano. Hay miembros en la iglesia que, hablo generalmente hablando, Sí. de experiencia personal también nosotros, que cuando las personas en la congregación tienen problemas, le hablan a todo el mundo, pero no le hablan al pastor. Sí, Porque las otras personas, si tienen un problema de salud, hablan con cierta hermanita, cierto hermanito, y ellos les saben recomendar tés y medicinas, cosas naturales, y ellos quieren escuchar eso. sí, Cuando vienen al pastor y el pastor dice, hermano, vamos a meternos en un ayuno, en una oración, eso no lo cree el pueblo, sí, o no lo quieren. Queremos siempre lo más fácil. correcto. Y esa es falta de conocimiento de la palabra. Sí. Regresamos, es el conocimiento, la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermano, la falta de conocimiento se está mirando en muchos lados, en muchas partes de los miembros de la iglesia. Sí. No conocemos la Biblia, hermano, no Sí. conocemos la palabra. Claro, claro. Y al no conocer la palabra, cualquier viento, doctrina falsa, cualquier emoción nos va a desviar. Qué bueno que mencionó eso, porque usted me mencionaba que llega a los 14 años y usted que anhelaba tener una experiencia, conocer quién era el que lo tocaba, ¿no? Quién el que lo tenía así. ¿Hubo alguien que lo mentoreara? ¿Hubo alguien que estuviera cerca de usted y le diera seguimiento? Fíjese, hermano, que en la iglesia donde yo crecí, nuestro pastor, pues, no tuve un pastor Sí, que me que estuviera sobre usted. estuviera ayudando. Pero pasaron los años y en la iglesia donde yo iba había un grupo de jóvenes y el líder de los jóvenes fue el que nos encaminó, Ok, nos ayudó. Íbamos al parque, orábamos, íbamos a la playa, orábamos. Es donde nos decían cómo te sientes, cómo estás, y ahí es donde uno podía contar con el consejo de correcto. una persona. No era tanto el pastor, sino que uno como joven muchas veces no sabe. Donde yo crecí, en el hogar donde yo crecí, hermano pastor, no nos enseñaron que hay que contar nuestros problemas. Sí, Que claro. si te sientes mal, hijo, ven y cuéntame tu problema, qué estás pasando. En mi casa no fue así. Claro. La mayoría venimos de hogares así. Entonces, yo cuando tenía un problema, pues no se lo decía a nadie. Era muy cohibido. Muy reservado. Muy reservado. La palabra es ignorante, porque cuando uno tenemos conocimiento, hermano, tiene algún problema, venga y hable con el pastor, hable con el líder. Pero no nos educaron de esa manera, no crecí así. Entonces, hermano, fueron los jóvenes que me motivaron y fueron los que me ayudaron a seguir adelante y fueron los jóvenes que me arrastraron para abajo también. Le echo la culpa a los jóvenes, pero no fueron los jóvenes. Yo puse mi atención en los jóvenes. Okay. Cuando sucedió un problema en la iglesia, se dividió la iglesia, se fueron los jóvenes, otros jóvenes agarraron, se fueron para México. Y el joven, el cual yo le tenía mi fe, mi vista puesta, se fue para México. Okay. Y allí, hasta ahí llegó el hermano Fernando. Me desanimé, hermano. Me desanimé. ¿En qué momento usted se desvía y pone la mirada en una persona y no en Cristo, como la Biblia lo Yo dice? tenía según yo, ¿verdad? Yo estaba enfocado en la iglesia. Pero para que yo estuviera enfocado en la iglesia, yo necesitaba tener alguien que me sostuviera. Este era el líder de los jóvenes. Sí. En el momento que él se va, yo tenía aproximadamente unos 18 años. Cuando él se fue, yo tenía la mirada, ahora me doy cuenta que yo tenía la mirada puesta en él, no en Cristo. Nadie me había dicho, mira, no confíes en el hombre, el hermano puede venir, no puede ir, pero Dios nunca te va a fallar. No eran las palabras que yo escuché en aquel tiempo. Por supuesto. Se fue, me desanimé, se quebrantó la juventud de la iglesia, y nos quedamos solos. Sí. Entonces ya solos y sin tener con quién buscar
adorar, con quien seguía yendo a la iglesia, pero ya no era lo mismo. Okay. Con el tiempo mis padres se alejaron de la iglesia y mira, hermanos, esa es la consecuencia cuando uno se aparta del Señor. Mis padres fueron los primeros que se apartaron de la iglesia. Okay. Yo todavía seguía desanimado porque se habían ido los jóvenes. Sí. Cuando mis padres se alejan de la iglesia, yo pierdo todas ganas de seguir adelante. Sí. Una vez más no se lo comento a nadie, pero sigo yendo a la iglesia, pero ya no era lo mismo. Con el tiempo comienzo a mirar alrededor y miro que mis amigos de la high school, ya estaba yo en la high school. Sí. Tenían su novia y salían, iban a los bailes, iban a los parties. Estoy hablando en los años 90, a finales de los 90, había muchas fiestas siempre. Me imagino. Y yo digo, bueno, yo nunca he ido a una fiesta. Yo nunca he ido con mis amigos, yo nunca he tenido una novia. Entonces comencé a sentirme solo. Mis padres se fueron de la iglesia, los jóvenes fueron y me comencé a sentir solo. Entonces comencé a buscar con un refugio. Un refugio. Yo quería seguir yendo a la iglesia, pero me faltaba ese refugio. Sí. En mi falta de conocimiento. Correcto. En mi ignorancia. Entonces comencé, ¿qué día? Pues yo creo que ya es hora de tener una novia. De ahí comencé a buscar las amiguitas aquí, amiguitas para allá y salir. Comencé a ir al cine, me gustó. Comencé a ir al cine, me compré mi carro. Todos mis amigos tenían un carro y yo también me compré mi carrito. Ya tenía mi carrito, ya me sentía un poquito diferente. Sí, claro. Y comencé a disfrutar lo que no había disfrutado antes, hermano pastor. Comenzó a gustarme eso. Lo que no sabía era que apartados de Cristo nada podemos hacer, como dice No su se puede palabra. nada. Al fin, para hacer la historia más corta, tuve mi novia. Sí. Comenzaron las peleas. Hermano, yo no era noviero, nunca había tenido una novia. No sabía cómo tratar a una dama. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan los conflictos. Sí. Y todo esto, hermano, vino a quebrantarme. Porque yo no sabía cómo vivir la vida. Los de allá afuera, mis amigos, tenían novias desde los 12 años. Ellos los dejaba una novia. Y tenían experiencia. no pasa nada para ellos. Para mí era Sí, algo claro, grande. claro, sí. No conocía yo el mundo afuera. Pero cuando comencé a conocerlo, hermano, pues, hermano, la iglesia se iba distanciando cada vez más de mi vida. Y yo me iba distanciando más. Llegó el punto donde dejé de ir a la iglesia. Paró. ¿A qué edad fue eso? Ya tenía yo mis 19 años. Fue rápido, hermano. Sí, fue rápido. El enfriamiento del cristiano es rápido. Sí. El regresar y levantarse tarda un poco más. Sí, me imagino. Pero el apartarse es rápido. Sí, sí. Y ahí fue mi caída, hermano. Okay. Ahí me aparté de la iglesia, mis 19 años. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de la iglesia? 10 años. 10 años. 10 años. Fueron bastantes años. Sí, hermano, pastor. El mayor de los errores que cometí fue invocar a Satanás. ¿En Fíjese, serio, hermano? Fíjese, hermano, yo no conocía cigarros, Sí. no conocía bebidas, porque a pesar de que me aparté de la iglesia, Sí. yo no conocía vicios. Pero yo tenía esta noviecita en la high school y duramos como 1 año, 2 años. Y se quebró la relación, Sí. me dolió, me metí yo vivía en aquel tiempo en Los Ángeles, mi papá tenía una casa, yo vivía en el garage, todo el garage era mío. Y me metí a mi garage y yo, hermano, ya estaba apartado de la iglesia, pero conocía de Dios y también sabía que existía el diablo. Sí, sí, claro. Entonces yo estaba tan quebrantado de corazón y entré al garage y le dije, Jehová, por favor quítame este dolor. Esta muchacha dijo que me va y que se va a casar con otro. Eso fue lo que me mató. Y quítame este dolor, Señor. Y si tú no me lo quitas, Dios, a ti te invoco, Satanás. Fíjese, hermano. Wow. Nomás di estas palabras. Cualquiera de los dos que quiera quitarme este dolor, Dios, Jehová o Satanás, los invoco. El que se haga presente, quíteme este dolor. Y sabe, hermano pastor, este dolor me duró 1 día. 1 día me duró. Una persona que está enamorada o clavada, decimos en México, Sí, claro. con una muchacha, Bien no sé, empinado, bien en 1 semana ni no me lo supera. Sí, sí, claro. Pero a mí se me quitó en 1 día. Wow. Yo lloré, me quedé dormido
Al otro día, hermano, pastor, hicieron una fiesta en mi casa. Viene un conocido mío y me ofrece alcohol. Digo, yo no tomo alcohol. Alcohol, no, no quiero. Me estuvieron insistiendo, hermano. Me la tomé para que no me molestaran. Con Coca-Cola y le echaron ahí tequila. Yo no sé qué. Una mixeada. Sí, me la tomé y dije, bueno, no sabe tan mal, pero ahí está para que para que me dejen de molestar. Sí, sí, claro. Pues con un vasito, hermano, yo me emborraché. Y después vienen y me cortan 2 líneas de cocaína. 2 líneas de polvo ahí. Y me dicen, tómatelas otra vez. No quise, hasta que me las consumí. Al otro día amanezco con un dolor de cabeza, hermano. La famosa cruda, la resaca. Viene este conocido y me dice, mira, ya llegué. ¿Cómo te sientes? Le digo, no, me siento pero fatal. Dice, toma otras 2 líneas, me corta. Y le digo, por eso estoy así. Sí. Dice, no, por eso no estás así. Estás así tan malo por la bebida, por el alcohol. Sí. Esto te va a ayudar. Le digo, no quiero saber nada. Bonitas Nunca lo he soluciones, hecho. ¿no? Mire, hermano, yo invoqué a Dios y a Satanás un día antes y alguien me contestó y no era Dios. Sí. Me las volví a tomar, hermanos, me quitaron la resaca, el dolor de cabeza, me sentí bien, pero con una fuerza. Dije, wow, ¿qué es esto que me acabas de dar? Sí. Y hermano, desde allí en adelante me olvidé de la muchacha. 1 día y medio, si le quieren meter más. Y después de ahí, porque hasta eso no sentía yo nada en mi corazón de la muchacha. Un sentimiento así. En cuanto yo consumía esa cosa, hermano, me sentía tan bien que cuando esta muchacha me hablaba, le digo, oye, ¿sabes para qué me estás hablando? Dijiste que no querías nada, no me esté hablando. O sea, fíjese, hermano, ese es el falso sentir que le da esas cosas. Y de ahí en adelante, hermano, nunca más pensé, ni busqué ni a la muchacha, pero algo nuevo llegó a mi vida. Sí. Y de ahí en adelante, hermano, comencé, me embarqué en una trayectoria con el vicio. Después aumenté el cigarro, después la pornografía. Y en poco tiempo, hermano, ya era yo un drogadicto, alcohólico, pornográfico. Wow. Y fumador. Y hermano, así pasaron 10 años. Le puedo contar mi testimonio de mi conversión, pero ahora que me menciona eso, ¿qué experiencias usted podría decir durante ese lapso de 10 años Dios intervino y usted quizás después lo llegó a entender para que usted no sufriera algo que le afectara en su vida? Fíjese, hermano, que Dios siempre me bendijo. O sea, la bendición de Dios no se acortó. Yo me alejé del Señor, pero Dios ya tenía bendiciones preparadas para mí. Trabajo nunca nos faltó. Sí. Salud no nos faltó. Entonces Dios siempre me bendijo en esa área. Siempre me bendijo con buenos trabajos. Sí. Y eso creó en mí un falso sentir, porque ya cuando uno se aleja del Señor comienza falsa satisfacción, ¿correcto? Sí, y el orgullo, hermano. Sí. Crees el orgullo que yo soy inteligente, yo lo puedo todo, tengo buenos trabajos y gracias a que soy bien inteligente. Ese fue el engaño en el cual yo caí. El orgullo lo tenía hasta arriba, hermano. Entonces todo lo que... Dios mandó a muchos siervos a hablarme, pero yo no quise escuchar a nadie. Porque cuando uno cae en la droga, hermano, uno piensa que las puede todas. Sí. Uno piensa que así como entró puede salir, la puede parar cuando quiera. Pero una vez que uno se envicia y quiere salir, es donde se da cuenta que uno tiene un problema. Yo me di cuenta que tenía un problema hasta ya había pasado como unos 6 años. Oh, ok. 6 años. Pero esto fue progresivo. Antes lo miraba como algo que usted tenía el control, ¿correcto? Sí, fue progresivo. Y fíjese que es interesante, porque yo tenía un compañero de trabajo que estaba metido en el vicio también. Y yo le dije que él necesitaba a Cristo. En una plática así, a la hora del lunch, tú necesitas a Cristo. Y me dijo, yo no ocupo de tu Cristo. Usted sabe que como una persona sin temor de Dios habla y me dijo, ocupo otra cosa para yo dejar el vicio y yo lo controlo. Y le dije, está bien. Y esa persona, pasaron quizás un par de meses y venía de una fiesta. Venía bajo las influencias
estupefacientes quizás y de bebidas alcohólicas. Y el policía lo siguió y se parqueó en su casa, y cuando se bajó del vehículo ahí lo arrestó. Y entonces yo dije, ¿por qué no ocupaba de Dios? Porque lo que usted me platica, ¿verdad? Viene algo similar, porque Sí. llega un momento cuando el hombre se cree autosuficiente, ¿no? Como usted dice, se creía inteligente, se creía que tenía satisfacción porque usted era una persona que podía controlarlo todo, pero Dios nos deja correr, ¿no? Sí. Dios nos deja correr, ¿no? Dios nos Correcto. permite, y algo que yo he entendido es que nosotros podemos ser muy sagaces, muy veloces, pero Dios es más rápido. Así es, Y hermano. nadie le va a ganar a Dios, ¿no? Sí, Y cuénteme, ¿qué sucede después de eso? ¿Qué pasa después de que logra entender, después de 6 años, que usted tenía un problema? Quiero nomás regresar un poquito, hermano, porque yo cuando quise parar, a los meses que quise parar, estaba yo en mi habitación y dije, ahora no tengo ganas, no tenía dinero. Ahora no tengo dinero para comprar polvo, ni tengo dinero para comprar cerveza. Entonces ahora me voy a dormir así. Sí. Es la primera vez que me iba a dormir sin consumir. Entonces me dormí, hermano, y tuve una pesadilla. Y me desperté. Y no fue una voz audible, pero fue una voz en el pensamiento que me dice, no te vamos a dejar en paz si no consumes. Y me volví a acostar, la ignoré la primera vez. Y me acosté y volví a tener una pesadilla, pero no era cualquier pesadilla, ¿no? Eran demonios que venían a atormentarme. Claro. Yo había hecho un pacto. Sí, claro. Y ahora yo tenía unos demonios que me venían a atormentar, tenían un derecho legal, estaban sobre mí. Correcto. Y yo no lo sabía, ni lo entendía. Entonces me desperté y escuché otra vez esa voz. No te vamos a dejar en paz si no te vas a comprar una cervecita, aunque sea. Tómate una. Pero no tuve miedo a esa voz porque no me lo hizo sentir así. No dije, mira, haz esto. Pero la tercera vez, hermano, que no le hice caso, ya sentí un terror en la noche. Que me levanto y dije, bueno, ustedes no me van a dejar en paz. Sí, claro. Junté unas monedas, me fui a la licor. En Los Ángeles las licor están abiertas hasta altas horas de la noche. Me compré una, me la tomé y me fui a dormir. Y de allí en adelante, yo sabía que yo no podía ir a dormir sin consumir algo. Tenía que consumir algo. Sea una cerveza, unos cigarros, algo. Porque si no, yo no podía dormir. Y había días donde me dormía sin consumir nada y eran pesadillas, hermano pastor. Esto pasó por 6 años, de tal manera que yo aprendí a convivir con los demonios. O sea, yo les hablaba en forma de, déjenme en paz, ya sé lo que están haciendo. O sea, me acostumbré a ellos. Claro. No era nada, eso ahora eso es algo sobrenatural, pero yo aprendí a enojarme con ellos y hablar con ellos. Sí, sí. Y ellos siempre me respondían, no con una voz, sino con... Le echaban pleito a también. Sí, con terror, con pesadillas, con terror. Dicen ahí que se le sube el muerto a uno, eso es algo... Sí, claro, claro. No ocupa uno muchas palabras para entender eso, hermano. Sí, claro, por supuesto. Entonces pasó el tiempo, hermano, a los 6 años, pastor. Yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto no me está ayudando. Tengo que dejarlo. Y cuando quise dejarlo, se intensificó más el ataque demoníaco, hermano. Wow. Pastor. La gente no lo sabía porque yo no podía decirle, yo nunca le conté a nadie esto, porque yo no sabía, pero cuando me reconcilié con el Señor me di cuenta que mi boca espiritual estaba tapada. Yo no podía decírselo a nadie, no podía contarle a nadie lo que me pasaba. Lo único que sabía es que a las 12 de la noche a las 3 de la mañana me torturaban. Se me subía el muerto, pesadillas, Wow. era algo terrible. Yo podía percibir al demonio, hermano. Yo estaba acostado y podía sentir que entraba por la ventana, se daba 2 vueltitas y se subía arriba de mí. Y es donde yo caía, pero apaniqueado. Sí, sí, sí. Como que me daba un toque eléctrico y quedaba yo inmóvil. En términos científicos, en términos médicos, le llaman la parálisis del sueño, ¿no? Parálisis del sueño. Sí, Sí, sí. puro demonio, hermano. Sí, son demonios. También en México se le conocen como que se le sube el muerto. Sube el muerto, correcto. Sí, no, esos son demonios. Sí, sí. Por ahí han querido defenderlo médicamente, pero sabemos que hay un mundo espiritual, hermano. Correcto. Cuando quise dejarlo, hermano, no pude. Entonces traté y me di por vencido. Pasaron 7 años, me di por vencido. Ya no quise seguir intentando. Dije, no, pues, nomás me la voy a llevar tranquila. El engaño, autoengaño de uno. Sí. Una vez, hermano, Dios me bendijo
con buenos trabajos. Yo he sido carpintero toda mi vida. Siempre he trabajado en compañías. Qué bendición. Sí, hermano. El Señor, ahora comprendo, hermano, que Dios me había bendecido. Desde que yo me entregué al Señor, Él me bendijo. Pero yo cuando me alejé de Él, pensé que era mío y era mío. Todo eso yo lo había logrado. Claro. Pero ahora me doy cuenta que era bendición de Dios. Y en cada compañía que yo iba, siempre llegaba yo a la posición de supervisor. Y yo era supervisor en cada compañía que yo entraba, era supervisor. Cada compañía, supervisor. Entonces, yo el que me encargaba de agarrar gente, de correr a la gente y decir qué hacer. Claro. Una vez conocí a un señor como de 60 años, yo tenía mis 24, 25 años. Él trabajaba para mí. Pero él vino y me dijo, oiga, Fernando, ¿qué tiene usted? Lo miro muy mal. Le digo, me duele aquí atrás de mi espalda. Sí. Dice, son los riñones. Le están doliendo, véngase aquí. Me subí a su carro y traía una masajera. Dice, con eso se va a sentir bien. Me dice, ¿usted sabe por qué le duelen los riñones? Le digo, no, nunca me habían dolido antes. Me dice, es por lo que está consumiendo, mucho que está tomando, me dijo. No me faltó el respeto. Digo, es lo que usted toma. Dice, y eso ya le está llegando a los riñones. Le digo, sí, ¿verdad? Dice, sí. Dice, le quiero decir algo. Le digo, dígame. Dice, mire, le voy a decir algo y si me quiere correr, córrame, pero se lo voy a decir. Y ya me puso como las antenas paradas, ¿verdad? Las antenitas de vinil. Y luego me lo miré, a ver qué me vas a decir. Me dice, mire, usted tiene un gran problema. Usted tiene un problema tan grande que si no lo resuelve, ese problema se lo va a comer a usted. No dije nada. Me dice, usted no puede ir a un restaurante y comerse un plato de comida y disfrutarlo. Usted no puede agarrar una cama y gozar de un buen sueño. Dice, usted no puede tener una muchacha y disfrutarla. Dice, porque el problema que usted tiene no le permite hacer todo eso. Mi hermano me encendió ahí, porque me dio mero, me dijo todas mis verdades. Claro. Y me dice, si me quiere correr, córrame. Y me fui de donde él estaba, pero esas palabras nunca se me olvidaron, pastor. Porque ese hombre vino y me confrontó. Y me dijo, usted tiene un problema. Y ese problema, y no era cristiano ni era palabra de Dios lo que me dio. Él me mostró que yo tenía un problema. Y a pesar de que usted puede decir, no, pues usted no sabía que era alcohólico, pero es que muchas veces la venda queda sobre los ojos. Claro. Y uno no lo puede ver, pero en ese día, como que Dios permitió que yo pudiera ver. Y dije, yo tengo un problema. Y así estuve por 1 semana, 2 semanas, hermano pastor. Pero esas palabras llegaron a mi corazón. Claro. Como ese hombre me confrontó y me dijo, tiene usted un problema. Y yo soñaba con esas palabras. Y de ahí dije, yo tengo un problema grande. Yo reconocí, pastor. Sí. Antes no lo reconocía. Sí. Porque los que me venían a querer dar consejos eran los que trabajaban para mí. Y yo les decía, mira, tú cuánto ganas y yo cuánto gano. Y tú quién eres y mira quién soy yo. Y yo no le pido nada a nadie. O sea, cerrado completamente. Claro. Yo no le robo yo mi dinero, me lo gano y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Pero entonces no los escuchaba a nadie. Pero esta persona vino y me confrontó. Yo quise dejarlo, pastor. Comencé a buscar una iglesia y me costó. Pero a los 9 años de estar peleando con este hermano, finalmente un primo mío me invitó a una iglesia donde pusieron la película de Jesucristo. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Allí, hermano, miré lo que sufrió Jesucristo, me recordé de lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Ahí le entregué mi vida a Jesús. Le dije, Señor Jesús, perdóname. Me reconcilié con el Señor, hermano. ¿En qué año estamos? Estamos hablando del año... parece que es el 2008, 2009. Ok. Por el 2009, 2010, por ahí. Sí. Me reconcilié con Jesús. Dije, bueno, aquí se acaba todo. Y yo sigo mi vida de cristiano porque yo ahora quiero volver al cristianismo. Pero se me olvidaron los demonios, hermano, que tenía yo atrás. Lo seguían atormentando. Una vez me reconcilié con Jesús y yo pensé que ya Jesús se había encargado de todo, que ya no iba yo a volver a tener problemas con los demonios, claro, porque ya Jesús lo puede todo. Claro. Y yo dije, ya aquí ya la hice, ya salí del problema, ahora voy a alejarme del alcohol, de la droga, de la pornografía. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa, hermano? Que se me manifestó el demonio.
porque me fui a dormir esa noche y dormí como un bebé. Le hablé a mi primo, le digo, primo, dormí como un bebé. Como un bebé. Le digo, nunca más quiero volver a hacer las cosas que yo hacía. Una vez ya reconciliado. Sí, me reconcilié con Jesús, dormí bien. Pero a la noche, a la segunda noche, hermano pastor, yo me dormí con las luces prendidas. Porque yo ya lo hacía así siempre, las luces prendidas, porque el terror de la noche era feo. Sí. Ya con las luces prendidas miraba un poquito mejor, era un poquito menos. Me fui a acostar y sentí como vino el demonio, sentí. Y se paró arriba de mí. Yo estaba entre dormido y que me despierto porque sentí que se sentó arriba de mi cama. Y le digo, mira demonio, tú no vas a poder conmigo porque yo ya le pertenezco a Jesús, así de que te reprendo en el nombre de Jesús. Ya sabía cómo hacerlo. Sí, amén. Y yo dije, se va a ir. ¿Y qué es lo que hizo, hermano? Se metió abajo de mi cobija y se comenzó a mover como una serpiente. Entonces yo no miré a la serpiente, pero miré cómo venía moviéndose. La simulación que hacía. Sí, abajo de mi cobija. Y hermano pastor, que agarro que la viento por allá. Aventé la cobija porque nunca me había pasado esto. Nunca había tenido una experiencia con un demonio que yo estuviera coherente, sin vicio, sin droga, nada. Pero esta vez yo estaba muy luchando, pastor, y se me levantó la cobija. La aventé por allá y dije, tú eres un espíritu, eres un demonio y a mí no me puedes hacer nada. Tengo miedo, pero en el nombre de Jesús te vas a ir ahora. Y mi hermano pastor llegó a pensar, además le dije, tú no me puedes hacer nada. Yo soy hijo de Jesús. Amén. Y sentí que me agarraron la mano y me la pusieron así. Agarraron mi otra mano y me la pusieron así. Y aparecieron dos cuchillos. Uno aquí y otro aquí. Y me dice, con que no te puedo hacer nada. En mi mente me dijo, lo escuché claramente. Y me dice, ahora vas a ver quién soy yo. Y se me clavaron aquí. Yo no miré sangre, pero miré los cuchillos. Claro, claro. Y sentí el dolor de dos cuchillos clavándose aquí. Wow. Y como me estaban agarrando, yo no podía. Pero todo esto era invisible, no había nadie, era una fuerza invisible. Y yo estaba aterrado, pastor. Y cuando sentí eso, dije, ok, ya no me hagas nada. Sé que puedes conmigo. No, ya no te voy a retar, ya no, déjame en paz, por favor, déjame en paz. Le rogué que me dejara. Y poco a poco comencé a soltar las manos y se desaparecieron los cuchillos. Pero eso me marcó, hermano. Dije, no, pero Jesús, ¿dónde estás? Claro. Que agarro, que le hablo a mi primo, le digo, primo, mira lo que me acaba de acontecer. Y yo ya, ahora sí ya no sabía qué hacer. Ahora estaba desesperado, atemorizado, porque digo, yo pensé que con venir a Jesús ya se iba a ver todo esto. Me dijo, primo, no, usted no se desespere. Y así comenzó mi lucha, hermano, con los demonios. Y esa lucha llevé aproximadamente unos 5 años en dejar el alcohol, la droga. Pasé por muchas liberaciones. No fue una ni dos liberaciones. Después de haber aceptado a Cristo, reconciliado con el Señor, seguía todavía en esa Sí, hermano, porque yo tuve muchas recaídas. Okay. Pero lo que marcó mi vida fue a los 3 días que yo tuve esta experiencia, fui a una iglesia. Dije, tengo que buscar una iglesia cristiana. Correcto. Encontré una iglesia y llegué al servicio con gorra, con lentes, y ya para mí no era ni malo, fíjese, hermano. Sí. Y me llama una sierva de Dios y me dice, ven para acá, ven para acá. Sí, tú. Pasé, quítate la gorra, los lentes, ponlos allí, híncate aquí. Me hinqué y me puso su mano sobre mi cabeza y comenzó a reprender todos los demonios. Espíritu de alcoholismo. Pero yo a esa mujer no la conozco. Es Dios hablando. Es Dios hablando. Sí, le estaba revelando. Espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de borrachera. Allí el Señor comenzó mi liberación. Pero yo pensé que iba a ser todo, pastor. Claro. Lo que no sabía yo era que esto iba a ser una serie de liberaciones y un proceso. Uh-huh. Y eso lo quiero aclarar porque hay muchas personas que se desesperan cuando están en una liberación. Piensan que la primera oración y la primera liberación. Es cierto. Hay liberaciones, ahora entiendo, hermano pastor, que duran 1 minuto, otras liberaciones duran 1 mes, otras pueden durar hasta 1 año. Sí. Pero no que Dios no, simplemente que son procesos que uno tiene que pasar. Sí. Y así fue mi proceso, hermano pastor. Y qué bueno que menciona eso, porque a veces Dios es bien directo con la persona y le dice,
si tú te mantienes, te voy a estar limpiando. O sea, la liberación a veces está condicionada, ¿correcto?, a la obediencia de la persona. Porque hay muchas personas que quieren la liberación, quieren sentirse libres de la opresión, del mal, pero quieren seguir en lo mismo, practicando lo mismo. Entonces el Señor les dice, quiero tu obediencia, quiero que me obedezcas, quiero que te congregues, quiero que te sujetes. Porque usted mencionó algo bien importante en el inicio del testimonio, cuando usted mencionaba de que muchas veces la gente hoy en día no se quiere sujetar a un líder físico, ¿no?, a un líder de carne y hueso. Cuando la Biblia, usted nos mencionaba que es por desconocimiento que hay de la palabra de Dios. Porque la gente a veces dice, yo no sigo al hombre. No, es que no tiene que seguir al hombre, es el orden de Dios, el orden divino, ¿no? Dios siempre va a usar a personas, siempre ha usado personas, usó a Moisés, usó a Josué, usó a Gedeón, tantos personajes que aparecen en la Biblia que fueron puestos estratégicamente por Dios para guiar a su pueblo, ¿no? Entonces, no por eso el pueblo de Israel cayó en idolatría, no, pues nada que ver, ¿no? Entonces, el punto es de que la gente hoy en día, usted lo mencionaba, hay gente que quiere la bendición, quiere la respuesta de Dios, quiere la liberación, quiere la sanidad, pero no quiere un compromiso genuino con el Señor, ¿correcto? Correcto. Y ahí radica parte del problema, ¿no? Que mucha gente es un entrar y un salir. Un día se afirma, otro día se va. Un día se afirma, otro día se va. Y viven una vida por años, así por años. Y creo que, como usted mencionaba, uno tiene que tomar una decisión radical, ¿correcto? Sí, hermano pastor. Y también, hermano, vemos a través de la Biblia que Jesucristo sanaba enfermedades, levantaba paralíticos, levantaba muertos al instante. Correcto. Pero también nos habla de los 10 leprosos, donde Jesucristo vino y los 10 leprosos se le acercaron a Jesús y él dijo, vayan y muéstrense al templo. Y esta es una enseñanza bien tremenda. Sí. Porque cuando dice la Biblia que mientras que ellos iban, ellos fueron sanados. Y muchas veces nosotros queremos que Jesús nos sane como levantó a Lázaro en ese mismo momento. Y no queremos la obediencia de Jesús cuando dice, vayan al templo y mientras ustedes van al templo, yo los voy a limpiar. Sí. Yo me he encontrado con muchos hermanos que están enfermos, que están atados, y les doy esta palabra y no les gusta, hermano pastor, porque le digo, hermanos, mientras que vamos al templo, el Señor nos va limpiando. Claro. Hay procesos y el Señor quiere, no sé por qué, pero el Señor, si lo quiere así, así lo va a hacer Él. Sí. Pero nosotros no estamos dispuestos a esperar, no estamos dispuestos a luchar. Y hace rato comentaba yo que una de las razones es que el pueblo está tan frío, hermano, o apartado del Señor, es que no conocen la palabra. Pero la otra clase de personas que existen también, que mantienen la iglesia a que no fluya el Espíritu Santo, la presencia de Dios, o que se mantenga fría, es de que hay mucha irreverencia, pero mucha desobediencia. Porque aquí en donde nosotros estamos, en Estados Unidos, no nos hace falta palabra. Sí, tenemos conocimiento, sabemos lo que está bien, lo que está mal. Tenemos las predicaciones que escuchamos, la mayor parte de esa palabra ya la conocemos. Sí, por supuesto. El problema es que no lo estamos llevando a cabo y eso es desobediencia, pastor. Correcto. Entonces, ¿será que somos un pueblo desobediente y que no conoce la palabra? Y si lo somos, tenemos un gran problema como iglesia en nuestras manos. Sí. Porque la Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces eso es lo que se está viendo en estos días, hermano pastor. Y elaboré en el proceso que muchas veces lleva, pero me hizo una pregunta que parece que lo olvidé. La última pregunta. ¿Qué es lo que ha llevado a la iglesia a que esté en ese estancamiento? Y le decía yo, ¿qué lo llevó a usted a entender, ¿no?, que había un problema? ¿Qué es lo que lo hizo entrar en razón? Usted me explicaba un poquito que lo hizo entrar en razón de que esta persona lo confronta, ¿no? Lo confronta en su trabajo, era un trabajador suyo, ¿correcto? Sí, correcto. Y lo confronta y viene y usted se molestó un poco, pero al final del día usted de verdad entendió lo que estaba diciendo. Sí, hermano pastor, fíjese que esto es importante, gracias por preguntarme esto. Lo que me hizo entender que yo tenía un problema fue que me agarraron a mí, la policía me detuvo por un DUI. Wow. Y me dieron la opción si quería ir a la cárcel o si quería ir a rehabilitación. Y allí, cuando yo le dije al juez, yo quiero ir a la cárcel, lléveme a rehabilitación, me mandaron a juntas de Alcohólicos Anónimos. Wow. Y
Cuando yo llegué a las juntas de Alcohólicos Anónimos, lo primero que miré es que estaban festejando un aniversario de 30 años. Y se levantó el hombre y dijo, yo tengo 30 años de no probar una gota de alcohol. Y le dieron su chip, era como una monedita de plástico. Okay. Y decía 30. 30. Y cuando él mostró eso, hermano pastor, yo dije, yo quiero eso. Él tenía 30 años sin tocar alcohol, y yo lo que quería era tener una semana nomás. Dije, si yo logro estar limpio por una semana, ya es un gran avance. Sí. Fíjese, hermano, esto demuestra qué tan mal andaba yo. Sí. Que yo anhelaba por lo menos una semana estar limpio. Otro muchacho se levantó y dijo, yo tengo 30 días. Dije, no, hombre, 30 días. Pero eso fue lo que a mí me abrió los ojos. Me di cuenta que había más como yo. Antes de esto, hermano pastor, yo pensé que yo era el único. Yo pensé que yo era el único que tenía ese problema. Pero cuando encontré a los Alcohólicos Anónimos y me di cuenta que había, ahí en los Alcohólicos Anónimos encontré pastores, predicadores, diáconos. Wow, ahí encontré, me ponía a platicar. ¿Y tú a qué iglesia? Esto está tremendo, hermano pastor. Está tremendo. Ahí me di cuenta que yo no era el único del problema. Y esto, hermano, no me desmoralizó, sino que me motivó. Amén. Porque dije, oye, todos ellos han caído de la gracia del Señor. Wow. Y sí se puede, porque ya hay otros que están activos en la iglesia otra vez. Sí. Pero allí es donde yo me di cuenta que había una solución, hermano. Sí. Antes de que yo me reconciliara con Jesús, pasó el proceso de los Alcohólicos Anónimos. Wow. Y ahí, cuando me di cuenta que había una solución, es cuando comencé a ir a la iglesia después. Pero todo comienza, si no me equivoco, si usted no me deja mentir, con que usted reconoció que había un problema, ¿correcto? Correcto. En los Alcohólicos Anónimos tienen, tengo mucho que no, me parece que son 12 pasos. El primero de los pasos dice, reconocemos que tenemos un problema y que solamente un poder superior, porque no todos son cristianos, un poder superior que es Dios, puede ayudarnos. Sí. El primer paso es reconocer que tenemos un problema. Y ese era mi gran problema, que yo no reconocía que tenía un problema. Sí. Mientras que no pueda yo reconocer que tengo un problema, pues no puedo hacer nada para arreglarlo. Entonces, ese primer paso fue lo que a mí me ayudó. Creo que Dios usó ese lugar para que me abrieran los ojos y reconocer que yo tenía un problema. Correcto. Y después de allí, querer dejar ese problema. Y esa fue la segunda cosa que me encontré con un muro de concreto, porque ahí es donde me di cuenta que yo no podía parar. Claro. Ahora ya reconocí que tengo un problema, ahora quiero parar, pero ahora me doy cuenta que no puedo. Y yo no sabía que no podía. Yo pensé que yo lo hacía porque quería, pero dije que en el momento que yo pare, lo dejo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando lo quise dejar, ya estaba bien. Hay personas que dicen bajo la excusa, ¿no? Yo soy una persona con vicios, pero soy sociable. Y yo controlo, yo decido hasta dónde. Sí, ese es el pero típico. Eso quizás podría funcionar al inicio, ¿no? Pero ya cuando ya está bien entrado, ya no lo controla, lo controlan a usted. Sí, pero fíjese que aunque, esa es la verdad, sí. Pero la defensa siempre va a ser que, mientras que una persona no reconozca el problema, va a tener mil excusas. A mi esposa no le falta nada, sí. Proveo para la renta, siempre va a haber mil excusas. Correcto. Pero no queremos aceptar que nuestra vida es ingobernable, que tenemos un problema y que si no hacemos nada, eso nos va a llevar a la tumba. Claro. Y solamente, hermano, la luz de la palabra, la luz de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a nuestra vida, fíjense que está bien interesante esto, porque Génesis 1 en adelante nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios hizo, dijo, fue hágase la luz. Y así pasa en mi vida, en mi testimonio, hermano, que esta tierra que cuando Dios la creó perfecta y sin pecado, estaba perfecta, pero algo pasó que esta tierra vino a quedar en un caos. Y lo primero que Dios hizo fue hágase la luz. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver. Y nos dimos cuenta del problema que estábamos, hermano pastor. Y de allí comenzó el Señor a reconstruir la tierra. Y así a mí. Y eso es lo hermoso, ¿no? Cuando venimos al Señor, por lo general los que hemos venido ya cuando somos adultos, ¿no? Al Señor, nuestra vida es un desorden, ¿verdad? La Biblia dice en verso 2, y la tierra está desordenada y vacía, Génesis 1, 2, y así somos. Pero dice que también el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios viene otra vez, ¿verdad?, a reavivarnos y hacernos ver la realidad
Y fíjense que es tan fácil para Dios quitarnos el vicio, pero también Él quiere ver un esfuerzo de nosotros. Claro. Él quiere ver un esfuerzo y un compromiso de nosotros, porque a Dios no le cuesta nada que a una persona que tiene una adicción quitársela en el momento. Y Dios lo hace a veces, ciertamente Dios lo hace a veces. Pero a veces Dios permite porque eso va de acuerdo al plan soberano de Él sobre la vida de la persona, para que esa persona entienda que tiene que hacer su parte y Él hace su parte también. Entonces tiene que haber un compromiso mutuo, ¿no? Porque te inicia una relación con Él. Entonces, en una relación no solamente uno va a trabajar, como un matrimonio, ¿no? Un matrimonio no solamente la esposa puede ser la cariñosa, también el esposo tiene que ser cariñoso, o a veces viceversa, ¿no? A veces el esposo es el cariñoso y a veces la esposa es la simple, ¿no? Entonces, los dos tienen que ser recíprocos, de una manera recíproca. Y la amistad, la relación que tenemos con Dios es recíproca, porque nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y le rendimos adoración porque Él es Dios. Entonces, nadie puede decir que ama a Dios y no adora a Dios. Correcto. Entonces, volviendo al tema que usted me mencionaba, muchas veces, ya llevándolo a la práctica dentro de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia no quiere dejarse gobernar por alguien más. Y en este caso, por el Señor. Si una persona, yo lo veo así, pastor, si una persona no se deja gobernar por el Señor en su vida, a nivel personal, no se puede sujetar a una autoridad superior, física. Así es. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que Jesús hablando, él dice, yo soy el buen pastor. Y dice, y yo soy el que entro por la puerta, abro el redil de las ovejas, mis ovejas conocen mi voz, me oyen y me siguen. Entonces, la tradición del pastor era que el pastor va adelante y las ovejas atrás, ¿correcto? Correcto. Y evidentemente una oveja tiene poco conocimiento, tiene poca inteligencia, unos animales que tienen menos inteligencia, y tiene que haber alguien que la vaya guiando para ver por dónde tiene que ir y llevarla a los pastos, ¿no? Y así somos nosotros, así nos compara el Señor nosotros. Muchas veces la gente quiere salir para acá, salir para allá, como usted el tema que tocaba hace unos minutos atrás, pero no quiere sujetarse a alguien. Y no es el pastor que se va a sujetar a las ovejas, es la oveja el pastor. Sí, hermano pastor, le recuerdo que le digo que yo era muy orgulloso. Después de que vine a la iglesia, ese fue mi siguiente reto. Sí. Del orgullo. Sí. Porque cuando yo ya comencé a congregarme en la iglesia, ahora yo tenía que batallar con mi orgullo. Obviamente yo no sabía que tenía problema de orgullo. Claro. Pero no me gustaba que me dijeran qué hacer. Cuando yo no estaba en desacuerdo con el pastor, con el diácono, yo venía y les decía, oiga, así no se hacen las cosas. Y yo era peleonero. Yo peleaba por todo. Ahora que el Señor me ha procesado un poco más, el Señor ha machucado el orgullo en mi hermano. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hay orgullo, siempre vamos a estar en contra de las cosas. Sí. No queremos que nos digan nada, no queremos sujetarnos al pastor, porque ¿quién es el pastor? Eso es por orgullo. Sí. Cuando el Señor trata con nosotros y nos quita el orgullo, nos hacemos humildes, nos humillamos. Y cuando viene el pastor, y aunque el pastor esté mal, nosotros nos humillamos. Y buscamos la solución de otra manera. Por ejemplo, si usted como mi pastor cometió un error, yo vengo en el amor de Cristo y trato de hacérselo ver. Cuando viene uno con orgullo, uno viene con el coraje, con enojo. Correcto. Y en vez de querer arreglar el problema, lo quiere bajar. Sí. Es la diferencia entre un orgulloso y uno que se mira. Entonces, lo siguiente que Dios trató conmigo fue el orgullo. Sí. Yo me peleaba con todo el mundo, pastor. Yo me peleaba con todo el mundo. Sí, amén. Si no llegaban a tiempo, cuando decíamos una hora, yo me enojaba. Era motivo de pleito. Si yo siempre, le digo, en mi trabajo teníamos que estar siempre a tiempo. Sí. Y yo quería que cuando dijeran a las 7 todos, no, yo les hacía un show si venían a las 7:15, pastor. Pero cuando yo llegaba tarde, no quería que ellos me dijeran nada. Ese es cuando tenemos orgullo. Ahí hay orgullo. Ahí hay orgullo. Y eso lo vemos mucho en las iglesias, que no hemos dejado el orgullo, porque cuando dejamos el orgullo y nos humillamos, entonces lo que diga el pastor, lo hacemos porque tenemos ese amor para el Señor y estamos dispuestos y moldeables. Cuando una persona tiene orgullo, no se puede moldear. No se puede tratar con No eso. se puede tratar. El Señor tiene que tratar con ese orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. Solo el Señor puede quebrantar. Correcto. Y eso se mira mucho en las iglesias ahora. Sí, sí. Se mira mucho el orgullo. Dice la palabra de Dios que antes de la caída viene el orgullo. Sí. Y Correcto, sí lo nos dice. ha tocado ver mucho cómo caen. Y mientras que no dejemos el orgullo, no vamos a pasar al Correcto. siguiente nivel. Amén. Miren qué bendición que hemos tenido hoy, ¿verdad? Con nosotros al pastor Fernando Martínez, ¿verdad?
una persona que ha sido de mucha bendición para nosotros. Creo que lo vamos a tener que invitar en unas futuras ocasiones porque nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Hemos quedado bien cortos, pero estamos agradecidos, pastor. No, gracias, pastor, por invitarnos, gracias a Dios. Acompañarnos en esta hermosa noche, un café entre siervos, ¿verdad? Mi nombre es Giovanni Hernández, pastor Giovanni Hernández, y quiero dejar a mi hermano para que haga una pequeña despedida, se despida esta hora. Vamos a despedirnos, hermano, gracias. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero se ha sentido muy corto. Ya casi estamos a la hora. Solamente, hermano, si me permite decir unas palabras. Sí, amén. Quiero nomás mencionar a cualquier persona que esté escuchando, si tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo, si tiene problemas en la iglesia, hermanos, Cristo nos puede ayudar. Si tú le has clamado a Dios por respuesta y no ha llegado, no te preocupes, el Señor va a responder. El Señor tiene el control siempre y cuando nosotros nos sometamos a su voluntad y esperemos en el Señor. Amén. Con Cristo estamos seguros, hermanos. Fuera de Él no hay nada seguro. Y si usted está atravesando un problema, Cristo nos puede libertar. No hay problema que Cristo no pueda sanar. Él puede quitar cualquier clase de adicción, cualquier maldición, cualquier hechicería, cualquier trabajo de satanismo. El Señor lo puede quebrar, pero necesitamos acercarnos a los pies de Jesús. Es de que te invitamos a que te acerques. Amén. Y si nos conoces por primera vez, pues estamos aquí en el canal de nuestro siervo. Es de que vamos a orar, hermano. Gracias por la oportunidad, hermano. Amén. Una vez más. Damos gracias a Dios. Padre de misericordia, Señor Jehová, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos permites de compartir estas palabras, este testimonio, Señor, con nuestros hermanos. Padre, yo te pido por aquellos oyentes que van a escuchar o que escuchan estos audios, estos videos, Padre, te pedimos que estas palabras que hemos hablado, Señor, sean de edificación, de provecho, Señor, de bendición para aquellos que lo escuchan. Si hay alguna persona, Señor, que anda buscando una respuesta, te pedimos que uses, Señor, este canal, que sigas usando a mi hermano pastor Giovanni para que siga, Señor, obrando conforme a tu voluntad, exponiendo tu palabra, enseñando que hay salvación todavía, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos y amigos que nos ven en esta hora, ¿verdad? Estamos finalizando este programa, Café entre Siervos. Su servidor, Giovanni Hernández, nuestro pastor Fernando Martínez. Los esperamos en la próxima, ¿verdad? Síganos, si usted tiene alguna petición de oración, mándenos un mensaje, ¿verdad? Ahí tiene la dirección de nuestra iglesia, ¿verdad? Puede comunicarse con nosotros y nosotros con gusto le vamos a regresar la llamada en lo más pronto posible, ¿verdad? Así que los esperamos en la próxima ocasión. Que Dios me les bendiga.